El mundo desde el aire. Wyoming, Estados Unidos. A continuación, The Lost Cabin a Devil's Tower. Nuestro viaje comienza en una aislada ciudad fronteriza, Lost Cabin, antes de dirigirnos al norte hacia Medicine Lodge, junto a los yacimientos arqueológicos más importantes de Wyoming, que albergan arte rupestre creado a lo largo de miles de años por los nativos americanos. Hacia el este encontramos Sheridan y su famosa posada, hogar en su día de la leyenda del salvaje oeste, Buffalo Bill. Desplazándonos al sur, llegamos a la ciudad de Buffalo, trasfondo de algunas de las más famosas historias del salvaje oeste. Al este descubrimos un histórico lugar de caza para los nativos americanos, el Board Buffalo Jump, antes de llegar a la magnífica y espectacular Torre del Diablo, el primer monumento nacional de los Estados Unidos y lugar sagrado para los nativos. En el medio oeste norteamericano, en el estado de Wyoming, se encuentra la ciudad de Lost Cabin y en el centro una mansión conocida como The Big Teepee. Construida en 1901, perteneció a John B. Oakey, un empresario local. Oakey comenzó como un pobre vaquero, pero decidió no seguir la tradición. En lugar de dedicarse al ganado vacuno, optó por el ovino. Puede que la cría de ovejas no fuera tan romántica, pero sí mucho más lucrativa. La fortuna de Oakey le llevó a edificar esta casa en su día paradigma del lujo. 16 habitaciones, varias terrazas y una torre octogonal en una de las esquinas. Hoy la mansión pertenece a una compañía de hidrocarburos, ConocoPhillips, que opera en estas instalaciones cercanas, la planta de Leaside. Las colinas que rodean Lost Cabin están plagadas de perforadoras de pozos de gas natural que lo bombean desde 8 kilómetros de profundidad. Al emerger del suelo, el gas se mezcla con dióxido de carbono y sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno. Para eliminarlos, el gas se traslada a plantas de procesamiento como esta, antes de llegar al consumidor en forma de metano. Después de Alaska, Wyoming es el estado con menor densidad de población de Norteamérica, y las enormes zonas de tierra sin explotar se entrecruzan a lo largo de 12.000 kilómetros de caminos de tierra, como este, Norwood Road. Norwood Road atraviesa el remoto condado de Wasaki, cerca del rancho Lone Tree, una típica finca ganadera. Wyoming es conocido junto a Texas como el estado de los vaqueros. En 1860, los rancheros advirtieron que podían traer a su ganado a pastar gratis en estas extensiones de dominio público. Muchos llegaron a Wyoming en busca de fortuna, y eso condujo en 1892 a una de las mayores confrontaciones del viejo oeste, la Guerra del Condado de Johnson. Los grandes terratenientes acusaron a los inmigrantes colonos de robar ganado, por lo que contrataron a una banda para matarlos. En contrapartida, los colonos formaron un grupo de 200 personas para protegerse. Tras un sangriento tiroteo, el presidente de los Estados Unidos tuvo que intervenir para restaurar la paz. La historia ha sido retratada en varias novelas, películas y series del salvaje oeste.
Al pie de las montañas Big Horn se encuentra la ciudad de Ten Sleep. Cuenta la leyenda que el nombre de la ciudad proviene de los nativos americanos que solían medir las distancias por el número de jornadas de sueño necesarias para llegar a un lugar. Muchos de los vecinos de Ten Sleep son descendientes de los rancheros del siglo XIX. Y sus tradiciones perduran en el rodeo de Ten Sleep, famoso por su festival del 4 de julio. La ciudad es muy popular entre escaladores que lo visitan para explorar el extraordinario paisaje de sus alrededores. Justo al norte de Ten Sleep encontramos esta destacada formación rocosa. Formada por arenisca, una roca sedimentaria, la estructura forma parte de un anticlinal, un pliegue en las capas altas de la corteza terrestre que fue erosionándose hasta formar estas laderas. Además de perfectas para la escalada, los anticlinales están considerados zonas ideales para la perforación de petróleo y gas. Desde el siglo XIX, la zona ha sido inspeccionada muchas veces, encontrando grandes cantidades de carbón, gas y combustibles fósiles. Los alrededores de Ten Sleep son ricos en fósiles. Plantas, fauna y flora marina e incluso dinosaurios fosilizados suelen ser encontrados en este lugar. Al norte, en la ladera occidental de las montañas Big Horn, al norte de Wyoming, se alza uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de Norteamérica, el Parque Estatal Medicine Lodge. Las pronunciadas pendientes vigilan profundos cañones de valles verdes. Sin embargo, el yacimiento es más conocido por su arte rupestre nativo. La zona fue ocupada hace más de 100 años por colonos, que aunque conocían las esculturas, solían ignorarlas. Fue a partir de 1969 cuando descubrieron al completo su riqueza arqueológica. Incluye dibujos grabados en piedra conocidos como petroglifos y pinturas hechas con colorantes naturales y sangre animal conocidas como pictogramas. El arte cubre más de 200 metros la fachada de roca de uno de sus precipicios y muestra imágenes de personas, animales y símbolos abstractos. Las excavaciones del yacimiento dieron muestras de asentamientos humanos de hace más de 10.000 años. Al final de este estrecho cañón encontramos espectaculares pendientes rojizas. Wyoming es conocido por sus piedras de esta tonalidad. El color proviene de la presencia natural de óxido de hierro en el terreno. Estos riscos rocosos son iconos del oeste americano y escenario ideal de historias de indios y vaqueros. Hacia el oeste cruzamos la ciudad de Grey Bull antes de llegar al aeródromo sur del condado de Big Horn para nuestro necesario repostaje. Aquí encontramos el Museo de Aviación. El museo alberga varios de los últimos ejemplares de bombarderos y aviones de transporte de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos han sido reconvertidos por Hawkins and Powers Aviation, una empresa local para la lucha contra el fuego en los bosques cercanos a Wyoming. El museo busca donaciones para abrir un edificio permanente y permitir acceso durante todo el año. Al este descubrimos Shell Canyon y junto a él la autopista 14, una de las rutas más pintorescas del estado de Wyoming.
Shell Canyon es llamado así por los fósiles de conchas de sus paredes. El cañón se formó hace 1 millón de años, cuando una falla quebró el lecho rocoso y creó un canal natural para el agua. El río se fue abriendo camino a lo largo de los años. Las paredes del cañón, expuestas ahora tras 2.000 millones de años de historia geológica, revelan el lecho de granito sobre el núcleo del planeta. Es fácil entender por qué la autopista 14 es una de las vías más populares. Los conductores pueden parar en áreas de descanso para admirar este espectacular paisaje. Una de las áreas preferidas se encuentra junto a las cataratas del Shell Canyon. Esta es una de las cataratas más grandes de Wyoming. Aquí, el arroyo Shell nos muestra una caída de más de 36 metros desde la roca de granito. Nos dirigimos al noreste, al Parque Nacional de Big Horn. Nombrado reserva en 1897, fue uno de los primeros bosques protegidos de Estados Unidos. Contiene pinares principalmente y se extiende a lo largo y ancho de 4.500 kilómetros cuadrados. Es hogar de una fauna variada como ciervos, renos y osos negros. El extremo oriental del bosque lo forman colinas con vistas a las llanuras y al condado de Sheridan, cuya principal ciudad es Sheridan. Llamada así por el general Philip Sheridan, líder unionista de la Guerra de Secesión Americana. La ciudad floreció con la llegada del ferrocarril en 1892. Agricultores, mineros y comerciantes solían exportar sus mercancías. 20 años después de la construcción del ferrocarril, la ciudad quintuplicó su tamaño. En esa época, la vida social de Sheridan se encontraba en Main Street y sus bares, burdeles, salones recreativos y su establecimiento más famoso, el Sheridan Inn. Inaugurado en 1893, se decía que era el mejor alojamiento desde Chicago a San Francisco, y pronto se convirtió en el cuartel general de William F. Cody, más conocido como Buffalo Bill. Desde el amplio porche del Sheridan, Buffalo Bill hacía audiciones para su espectáculo de circo. Muchas de las celebridades del salvaje oeste se alojaron en el hotel. Desde entonces, el Sheridan Inn ha albergado a todo tipo de leyendas estadounidenses, presidentes, famosos y grandes escritores. Muy cerca se encuentra Trail End. Esta espectacular mansión fue construida por el ganadero John B. Kendrick. Ascendió de vaquero a empresario y después a gobernador de Wyoming. Edificada en 1913, Kendrick planificó Trail End hasta el más mínimo detalle. Los materiales para su construcción llegaban en tren con el consiguiente gasto: cimientos de Montana, ladrillos de Kansas y vidrieras de Nueva York. La mansión contó incluso con uno de los primeros aspiradores, una bomba en el sótano con tubos de succión que recorrían las 3 plantas de la casa. En 1970, Trail End ingresó en el Registro Nacional de Lugares Históricos y hoy está abierta a los visitantes. Desplazándonos hacia el sur, nos tropezamos con un lugar excepcional, el Club de Polo Big Horn. En Wyoming se practica el polo desde hace 100 años. En el siglo XIX, muchos aristócratas británicos venían a Estados Unidos en busca de fortuna. Oliver Wallop, quinto hijo de un conde, fue uno de ellos. Fue ganadero y criador de caballos que suministró al ejército británico para la Guerra de los Bóers.
Hoy el polo sigue formando parte de la agenda deportiva de Big Horn y en verano los turistas pueden ver partidos 2 veces a la semana. Más al sur, en el condado de Natrona, encontramos el fuerte Phil Kearny, construido en 1866 para proteger la ruta Bozeman de posibles emboscadas de nativos. La ruta transportaba a colonos desde el este de América hasta Montana, a la fiebre del oro. La llegada de los extranjeros era considerada una catástrofe para los nativos. Llamaron al fuerte Kearny el odiado puesto de Little Piney. Fue aquí donde el capitán Fetterman, un temerario héroe de la guerra civil, cayó en una emboscada de los nativos. Más de 80 soldados a su cargo perdieron la vida. La masacre de Fetterman fue una gran victoria para los nativos americanos. Cambió la opinión pública y condujo a un tratado de paz. Siguiendo por el sur, vemos elevarse el humo de los pequeños incendios del Bosque Nacional Big Horn. Se producen cada año y se tiende a pensar que son causados por rayos. No obstante, el 90% de los incendios forestales en Estados Unidos son provocados por causas humanas, por no atender las fogatas, la quema de basuras, cigarrillos mal apagados y, cómo no, un buen número de incendios intencionados. Solo el 10% son causados por rayos. Big Horn cuenta con varias organizaciones contra incendios, pero dada la amplitud del bosque, a menos que amenacen vidas o propiedades, son controlados dejando que se extingan por su cuenta. Llegamos a la ciudad de Buffalo. A primera vista, Buffalo parece la típica ciudad moderna norteamericana. Muchos de sus habitantes trabajan en la agricultura, la producción de energía y el turismo. Pero el pasado de Buffalo tiene gran importancia en la historia del salvaje oeste, particularmente aquí, en el Occidental Hotel. Fundado en 1880, era el preferido de los vaqueros. Butch Cassidy y Sundance Kid cabalgaron hasta aquí desde su escondrijo Hole in the Wall. Juana Calamidad, que viajaba por la ruta Bozeman, solía alojarse con frecuencia aquí. Se cree que esta calle fue escenario del primer tiroteo en la literatura del salvaje oeste en la novela El Virginiano. Años después entró en decadencia y parecía abocado a la demolición. Pero en 1997 fue comprado y reformado. En los 10 años siguientes recuperó su gloria anterior. Hoy es posible alojarse de nuevo en el Occidental para beber un vaso de zarzaparrilla y codearse con los fantasmas de las leyendas de la frontera. Continuamos hacia el este por este árido panorama. Aunque estéril a simple vista, este paisaje es rico en gas natural, carbón y petróleo. En la última década, el aumento del fracking o extracción hidráulica ha supuesto un boom económico para Wyoming, pero la explotación de su riqueza mineral es antigua, como lo demuestra la mina Wyandotte. Esta mina al aire libre fue fundada en 1923. Se cree que es la mina de carbón a cielo abierto operativa más antigua de los Estados Unidos. Cada año la mina produce más de 5 millones de toneladas de carbón. A este ritmo se espera que dure 50 años. Parte del carbón es enviado a compañías extranjeras, pero la mayoría se transporta a la cercana planta energética de Wyandotte. Puesta en marcha en 1978, en su día fue la planta energética refrigerada por vapor más grande del mundo.
El carbón es transportado en trenes que llegan a alcanzar los 2,5 kilómetros de longitud. A continuación se quema en contenedores de agua de 20 plantas de altura. El vapor generado es llevado a una turbina donde se produce la electricidad. Una vez usado, el vapor se enfría para formar agua y regresar a los hornos donde de nuevo será calentado y transformado en vapor. La planta quema 2 millones de toneladas de carbón al año, generando 335 megavatios de electricidad, suficientes para proporcionar energía a 50.000 hogares. Nuestro viaje continúa hacia el embalse Keyhole. Suministra agua para regadío, conservación y usos domésticos, industriales y recreativos. El agua del embalse es mayoritariamente usada por el vecino estado de Dakota del Sur. Llegamos ahora a uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de las llanuras norteamericanas, el Bohr Buffalo Jump. El jump está hecho a partir de un sumidero natural formado por la erosión del terreno que creó un pozo de unos 12 metros de profundidad y 60 de amplitud. Los cazadores nativos conducían a los búfalos hacia el pozo. Cuando llegaban al borde ya no podían parar y se precipitaban matándose o lisiándose por el impacto. Fue usado durante 300 años, hasta principios del siglo XIX, por 5 tribus nativas americanas. El jump fue redescubierto en los años 70 durante la construcción de la carretera interestatal 90. Fue excavado por la Universidad de Wyoming, quien estimó que el pozo contenía los restos de 20.000 búfalos. Por último, en el lado oeste de las Colinas Negras, llegamos a uno de los lugares más espectaculares de Wyoming, la Torre del Diablo. Esta impresionante formación rocosa tiene 386 metros de altura. En 1906, el presidente Roosevelt la declaró monumento nacional, el primero de Estados Unidos. La torre es sagrada para los nativos, quienes la llaman el aposento del oso. La tribu Lakota afirma que la torre se formó cuando 2 niñas jugaban en el bosque. Fueron atacadas por un enorme oso y escalaron hasta la cima de una roca para escapar. Pero era demasiado pequeña, así que se arrodillaron y rezaron. Al oír sus plegarias, el Gran Espíritu hizo que la roca se elevara, creando así la Torre del Diablo. En realidad, los materiales más frágiles que rodean la roca se erosionaron con el tiempo y continúan haciéndolo, dando la impresión de que la torre sigue creciendo. La torre tiene un centro para visitantes que acoge a más de 400.000 personas al año. Aquí conocen las leyendas, la geología y las vidas de los primeros visitantes caucásicos en 1859. Fue 16 años después cuando el coronel Richard Dodge, que formaba parte de una expedición científica, le dio el nombre de la Torre del Diablo. Y cada año, unos 4.000 visitantes vienen a escalarla. Sus grietas paralelas hacen de ella uno de los mejores enclaves para escalada de Norteamérica. Algunas de sus rutas son sencillas, pero otras están consideradas como los ascensos más duros del mundo. La torre también es famosa por su papel en la película de Steven Spielberg de 1977, Encuentros en la tercera fase, donde fue telón de fondo de las escenas más emocionantes. El estreno de la película provocó un gran aumento de visitantes y escaladores. Esta espectacular formación natural,
combinación de leyendas nativas y modernas es el sitio idóneo para dar por finalizado nuestro viaje.